Ahora hablemos del procedimiento y la práctica jurisprudencial que tiene el amparo según nuestro Código Procesal Constitucional. En primer lugar, hablemos de que quien tiene competencia para poder resolver procesos de amparo inicialmente es el juez civil o mixto, lo vimos anteriormente, que es el que recibe la demanda de amparo. En segunda instancia, cuando se apela a la decisión que se declara improcedente o infundada respecto al amparo, puede ser apelada ante el juez superior, en una sala superior. Usualmente es una sala civil, depende de la Corte Superior. Por ejemplo, si hay una sala civil o una sala constitucional, es posible que en algunos distritos judiciales haya unas salas constitucionales y sea, digamos, la sala constitucional la competente, pero también hay casos de salas civiles. En caso de salas civiles, son las salas civiles las competentes para decidir la apelación sobre una demanda de amparo. Y excepcionalmente, por medio de recurso agravio constitucional, cuando no se haya denegado el amparo en esas dos instancias, en la instancia del juez civil o de la sala civil o sala constitucional, es posible que el Tribunal Constitucional pueda resolver esta situación, no pueda resolver el amparo presentado, ¿no? Ahora, excepcionalmente también, y es importante precisarlo, ¿qué rol? Aquí estamos hablando de los superiores, pero ¿dónde entra la Suprema? Ustedes preguntarán. Bueno, la Suprema no tiene un rol en el caso de los amparos. La única posibilidad que tiene la Suprema de intervenir es cuando se presenta un recurso de casación, que no es un proceso constitucional propiamente dicho, sino es un proceso extraordinario que puede tranquilamente presentar una persona que encuentre que la decisión que no tenga que ver con amparo y que encuentre que la decisión es contraria a sus intereses, ¿no? Procedimiento y práctica. Primero hay que empezar definiendo que la demanda de amparo, ya lo dijimos, se presenta luego del plazo de 60 días, por regla general, de haberse dado como máximo 60 días calendario, de haberse dado la situación de violatoria o de amenaza de los derechos fundamentales que son cuestionados. Vamos a empezar con un ejemplo. Pongamos, y con esto vamos a desarrollar la situación de cómo se tramita este proceso de amparo. Pongamos en el supuesto que yo estoy presentando un amparo contra una decisión judicial que permite poder explotar territorios de los pueblos indígenas que se encuentran protegidos por la Constitución y también por los tratados internacionales. En el caso, por ejemplo, de territorios de personas o de pueblos a aislamiento voluntario o pueblos indígenas en general. Pongamos el supuesto de pueblos indígenas en general. Yo presento un amparo porque se está vulnerando los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Yo, como representante de una ONG, me acredito, soy representante de una persona jurídica, presento mis poderes como representante de la persona jurídica y en nombre de los pueblos indígenas que han sido afectados directamente por la situación de invasión o explotación. Pongamos un supuesto de una concesión minera, por ejemplo, un territorio de un pueblo indígena. Presento el amparo para que se restituya la propiedad indígena y para que se garanticen los derechos fundamentales como consecuencia de esta expropiación o esta privación del territorio ancestral de los pueblos indígenas. Entonces yo presento la demanda, dentro del plazo de los 60 días me fue notificado que ya el gobierno dio la decisión, me notificaron la decisión a las autoridades que iba a empezar la explotación y la concesión de la zona. Yo fui informado de esa situación, tengo un plazo de 60 días, presento la demanda dentro del plazo de 60 días ante el juez civil. El juez civil, de acuerdo a la carga, obviamente debería ser inmediato, no es un mecanismo de tutela urgente, pero se entiende, necesariamente debería ser inmediato, pero lo que hace el juez es, una vez recibida la demanda, y una vez que se cumple, admite la demanda, porque obviamente en ese momento evalúa los presupuestos procesales, que ya habíamos comentado, que no había previas, y todos los requisitos que establece la normativa sobre los supuestos del acto lesivo que se presenta. Si, por ejemplo, vamos en el primer supuesto, el juez me declara improcedente la demanda porque no se ocurrió ningún presupuesto procesal, ¿no? Yo tengo un plazo de 3 días para subsanar la demanda. Ya. En el caso que subsane, y el juez vea que efectivamente se subsanó, la demanda continúa en trámite y es trasladada a la parte demandada. En este caso sería el Estado peruano, que sería el que fuera demandado por la medida que se está implementando. Pero ¿qué pasa? Que pongamos en el supuesto que ya se admitió la demanda, el juez la admitió, corre traslado a la parte demandada por un plazo de 5 días. Él en un plazo de 5 días hábiles tiene la posibilidad de responder a la demanda que he presentado. En esa etapa, el juez civil tiene la posibilidad de plantear un autosaneamiento procesal de manera posterior a
a la contestación de la demanda, perdón, anterior a la constitución de la demanda, y luego del plazo de la contestación del auto de saneamiento, luego del acto de saneamiento, en un plazo máximo de 2 días, le da la contestación de la demanda a la otra parte. Y luego de que, y eso es importante mencionar, que cuando ya se contesta la demanda, es posible, es optativo, no es obligatorio, la realización de una audiencia entre las partes. El juez puede adoptar la realización de una audiencia, que usualmente es una audiencia única. Insisto, no tiene etapa probatoria, así que se actúan los medios que han sido planteados en la demanda y en la contestación de la demanda. Y luego dada la audiencia única, si en caso de una audiencia, luego de 5 días de realizar la audiencia, el juez tiene la obligación de emitir sentencia. Ahora bien, no en todos los casos se da audiencia única. Entonces, el juez es el que determina, por supuesto que no sea una audiencia única, la posibilidad de establecer el plazo donde va a sentenciar, ¿no? El juez, luego de contestar la demanda, tiene un plazo, él determina por medio de un auto cuándo va a emitir sentencia, ¿no? Una vez que se emite la sentencia, el juez se tiene 3 días, sea improcedente, fundada y fundada, se tiene 3 días para la presentación de un recurso de apelación. En el caso de que alguna de las partes esté obviamente descontenta con los resultados del proceso de amparo, y eso se presenta ante la sala civil. Es importante mencionar que en el trámite de esta demanda de amparo, en el trámite lineal de la demanda, de la contestación, del saneamiento, es posible que se realice también una audiencia de medidas cautelares. Es posible que se realice en paralelo con el proceso principal una audiencia de medidas cautelares que tiene otras reglas, pero digamos, expeditivamente hablando, lo que busca el proceso de medida cautelar que se puede dar en esta etapa inicial es, como ya lo dijimos anteriormente, salvaguardar, tutelar el derecho de manera urgente para evitar daños irreparables, ¿no? Muchas gracias.